Hay una imagen que se repite en casi todas las ciudades de Estados Unidos y que, si no has vivido allí, te resulta difícil de entender del todo. Son las 11 de la mañana de un martes cualquiera. El sol calienta una acera perfectamente pavimentada en una ciudad de tamaño medio, digamos Columbus, Ohio, o Charlotte, Carolina del Norte, o incluso partes de Los Ángeles que los turistas nunca visitan. La acera está limpia. No hay basura. No hay charcos. Las casas a los lados son bonitas, con jardines cuidados y buzones de correos pintados. Y sin embargo, no hay nadie. Absolutamente nadie caminando. Ni un solo ser humano usando ese espacio que, en teoría, existe para que la gente lo use. Solo coches. Solo coches pasando a 40, 50, 60 kilómetros por hora por lo que en cualquier otro país del mundo llamaríamos una calle de barrio residencial. Si eres europeo, latinoamericano, asiático o de prácticamente cualquier otra cultura del mundo, esta imagen te genera una sensación rara. Una mezcla de extrañeza y de algo que no sabes muy bien cómo definir. Como si algo estuviera mal. Como si la gente hubiera desaparecido. Como si ese lugar, a pesar de su aparente normalidad, no estuviera diseñado para seres humanos sino para otra cosa. Y esa sensación que tienes, esa intuición que no puedes articular del todo, es completamente correcta. Porque lo que está pasando en esa imagen no es accidental. No es cultural en el sentido superficial de la palabra, no es simplemente que a los americanos les guste más conducir que caminar, no es una preferencia personal ni una costumbre inocente. Lo que está pasando en esa imagen es el resultado de décadas de decisiones políticas deliberadas, de intereses económicos enormes, de ingeniería social a gran escala, y de un proceso que transformó uno de los países más prometedores del siglo XX en una sociedad donde millones de personas sienten, aunque no siempre lo digan en voz alta, un miedo profundo y completamente racional a algo tan básico como salir a la calle. Y lo más fascinante, lo más perturbador, lo más difícil de aceptar cuando entiendes todo esto, es que la mayor parte de los americanos que viven dentro de ese sistema no pueden verlo. No porque sean tontos. No porque no se den cuenta de que algo no está bien. Sino porque cuando una jaula se construye lo suficientemente grande y lo suficientemente despacio, los que viven dentro de ella acaban creyendo que las rejas son el paisaje natural del mundo. Vamos a desmontar esa jaula pieza por pieza. Para entender lo que pasó en Estados Unidos, tienes que retroceder exactamente al momento en que todo cambió. No es un momento dramático. No es una guerra, ni una revolución, ni un desastre natural. Es un momento que en su día parecía completamente mundano, casi aburrido, y que sin embargo alteró para siempre la relación de los americanos con el espacio físico en el que viven. Estamos en 1956. Dwight Eisenhower acaba de firmar la Federal Highway Act, la ley que crea el sistema de autopistas interestatales de Estados Unidos. En ese momento, la ley es celebrada como un triunfo de la modernidad, como la infraestructura que va a conectar a una nación enorme y va a hacer posible el sueño americano del progreso y la prosperidad. Y en cierto sentido, eso es lo que hizo. Pero también hizo algo más. Algo que nadie discutió en los debates del Congreso, algo que no aparece en los titulares de la época, algo que solo se entiende cuando ves los resultados 50, 60, 70 años después. Lo que hizo esa ley, y todo el sistema de planificación urbana que vino con ella y después de ella, fue convertir el coche en el único modo de vida posible para la inmensa mayoría de los ciudadanos americanos. No como una opción. Como una obligación. Antes de esa transformación, las ciudades americanas eran, en muchos aspectos, similares a las ciudades europeas. Había barrios densos, con tiendas en las plantas bajas de los edificios, con calles por las que la gente caminaba, con tranvías y autobuses que conectaban los distintos puntos de la ciudad. Nueva York es el ejemplo más famoso, pero no era el único. Boston, San Francisco, Chicago, Filadelfia, todas tenían centros urbanos vibrantes donde la vida ocurría en la calle, donde los vecinos se encontraban, donde la ciudad era un espacio compartido y no una colección de propiedades privadas separadas por asfalto. Y entonces llegó el coche. Y llegaron los intereses que había detrás del coche. Porque aquí hay algo que la historia oficial raramente cuenta con toda la claridad que merece. La transformación de Estados Unidos en una sociedad completamente dependiente del automóvil no fue solo el resultado de que a la gente le gustaran los coches. Fue el resultado de una campaña activa y deliberada por parte de las industrias del automóvil, del petróleo y del caucho para destruir los sistemas de transporte público que existían y reemplazarlos con algo que requiriera que cada familia comprara 1, 2 o 3 coches para poder sobrevivir. El caso más documentado, el que los historiadores han estudiado con más detalle, es el de General Motors. Entre los años 30 y los años 50, General Motors, junto con Firestone, Standard Oil y otras empresas,
creó una compañía llamada National City Lines, cuyo único propósito era comprar sistemas de tranvía en ciudades de todo el país y desmantelarlos. Los compraban, los cerraban, y los reemplazaban con autobuses que dependían del petróleo y que, no por casualidad, eran mucho menos cómodos, mucho menos eficientes y mucho menos populares entre los usuarios. Lo hicieron en 45 ciudades. Los tranvías de Los Ángeles, que en su momento eran uno de los sistemas de transporte público más extensos del mundo, desaparecieron. Los de San José, de Oakland, de Baltimore, de Tulsa, de todos los lugares donde la gente podía moverse sin un coche, desaparecieron. En 1949, General Motors y sus socios fueron condenados por conspiración antimonopolio. La multa que pagaron fue de $5.000. $5.000. El equivalente a una broma. Y para entonces, el daño ya era irreversible. Los raíles habían sido arrancados. El hormigón había sido vertido. La ciudad había sido rediseñada. Pero el desmantelamiento de los tranvías fue solo el principio. La segunda parte del proceso, la que consolidó todo lo demás, fue la construcción de los suburbios. El suburbio americano es algo que parece inocente desde fuera. Parece incluso deseable. Una casa con jardín, en un barrio tranquilo, lejos del ruido y la suciedad del centro de la ciudad. Es la imagen que Hollywood vendió durante décadas al mundo entero. Es la imagen que millones de americanos de la posguerra persiguieron con toda la energía y el optimismo de gente que acababa de sobrevivir a una guerra y a una depresión y que solo quería un poco de paz y de prosperidad. Y aquí está la parte que cuesta entender, la parte que genera más incomodidad cuando la ves con claridad. El suburbio americano no es un lugar diseñado para vivir. Es un lugar diseñado para consumir. Cada elemento del diseño suburbano americano, cada decisión de planificación, cada regulación de zonificación, cada norma de construcción, está orientado a crear un entorno donde sea imposible hacer nada sin gastar dinero en un coche, en gasolina, en seguros, en reparaciones. Donde la dependencia del automóvil no sea una opción, sino una necesidad absoluta de supervivencia. Las casas están separadas de las tiendas. Las tiendas están separadas de los colegios. Los colegios están separados de los parques. Todo está separado de todo, y las distancias entre las cosas son exactamente lo suficientemente grandes para que sea incómodo o imposible recorrerlas a pie. No hay aceras en muchos barrios suburbanos. O si las hay, llevan a ninguna parte. Terminan en mitad de la nada, o te llevan a una autopista de 6 carriles que no puedes cruzar a pie de manera segura. Y esto no es un accidente. Esto es una consecuencia directa de las leyes de zonificación, que en la mayor parte de las ciudades americanas prohíben literalmente mezclar usos distintos en el mismo espacio. No puedes tener una panadería en la planta baja de un edificio residencial. No puedes tener una tienda de comestibles a 200 metros de tu casa en un barrio clasificado como residencial. Todo tiene que estar separado, ordenado en zonas distintas, accesible solo por coche. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia de esto? La respuesta es larga y tiene muchas capas, pero el núcleo es relativamente simple. Las leyes de zonificación como existen en Estados Unidos benefician a los propietarios de coches, de terrenos comerciales periféricos, de centros comerciales gigantes, de autopistas, de gasolineras, de concesionarios de coches. Crean mercados captivos. Si no puedes llegar a ningún sitio sin un coche, tienes que comprar un coche. Si tienes que comprar un coche, tienes que comprar gasolina. Si tienes que comprar gasolina, tienes que pagar un seguro. Si tienes que pagar un seguro, tienes que tener un trabajo estable que te permita pagar todas estas cosas. Y si tienes que tener un trabajo estable, tienes que vivir cerca de donde ese trabajo existe, lo que significa mudarte a un suburbio que está lejos de todo, pero cerca de la autopista que te lleva a la zona industrial o empresarial donde trabajas. Es una rueda perfectamente diseñada. Y la gente que vive dentro de ella a menudo ni siquiera sabe que está girando. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de diseño urbano y de economía política. Pero la pregunta del título es otra. La pregunta es ¿por qué los americanos le tienen miedo a la calle? Y para responder esa pregunta tenemos que hablar de algo que va mucho más allá del diseño de las ciudades. Tenemos que hablar de lo que ocurre cuando un país construye un entorno donde nadie camina, donde nadie se cruza con sus vecinos, donde el espacio público deja de ser un espacio donde la gente se encuentra y se convierte en un espacio de tránsito, en un lugar que no pertenece a nadie y que por lo tanto nadie cuida, nadie ocupa, nadie defiende. Porque eso es exactamente lo que pasó. Cuando eliminas la vida peatonal de una ciudad, cuando diseñas un entorno donde la única forma de moverse es en coche, eliminas también algo que en urbanismo se llama los ojos de la calle. El concepto fue articulado por la urbanista Jane Jacobs en los años 60,
en un libro que sigue siendo uno de los análisis más brillantes y más incómodos de la ciudad americana. La idea es simple: una calle es segura cuando hay gente en ella. Cuando hay tiendas con ventanas hacia la calle. Cuando hay personas que caminan, que se sientan en los escalones de sus casas, que se conocen entre sí. La presencia humana en el espacio público es el mejor sistema de seguridad que existe. Es gratuito, es eficiente, y funciona porque los seres humanos somos animales sociales que de manera instintiva regulamos nuestro comportamiento cuando estamos siendo observados. Cuando eliminas esa presencia, cuando la calle se queda vacía, cuando nadie camina por ella, cuando nadie puede ver lo que ocurre en ella porque todos están encerrados en sus coches o en sus casas, el espacio público se convierte en tierra de nadie. Y en tierra de nadie, las reglas sociales se debilitan. El comportamiento antisocial se vuelve más probable. La sensación de inseguridad aumenta, lo que hace que la gente salga todavía menos, lo que hace que la calle esté todavía más vacía, lo que la hace todavía más insegura. Es un círculo vicioso perfecto. Y Estados Unidos cayó en él hace décadas y no ha podido salir. El resultado es que el americano medio tiene una relación con el espacio público que es, desde una perspectiva comparada, extraordinariamente ansiosa. No es que sean cobardes. No es que sean paranoicos sin razón. Es que viven en un entorno donde la calle vacía ha sido la norma durante tanto tiempo que el espacio público se asocia inconscientemente con el peligro, con la incertidumbre, con lo desconocido. El vecino que camina por el barrio a las 10 de la noche no es alguien que está dando un paseo. Es alguien que no tiene coche, o que está haciendo algo sospechoso, o que es una amenaza potencial. Y esta percepción, esta asociación automática entre el espacio público y el peligro, tiene consecuencias que van mucho más allá de la incomodidad personal. Tiene consecuencias en la política. Tiene consecuencias en la identidad nacional. Tiene consecuencias en cómo los americanos votan, en qué le piden a sus gobiernos, en qué tipo de sociedad creen que es posible construir. Pensemos en esto un momento. Una de las grandes diferencias entre la política europea y la política americana es la actitud hacia el espacio público y hacia los servicios comunes. En Europa, con todos sus defectos y sus diferencias internas, existe una tradición de lo que podríamos llamar espacios compartidos: el parque, la plaza, el mercado, el transporte público. Espacios donde la gente de distintas clases sociales, distintos orígenes, distintas edades, se cruza físicamente y tiene que negociar, aunque sea de manera implícita, cómo convivir. Esa experiencia cotidiana de compartir el espacio con desconocidos es la base material del concepto de sociedad. Es lo que hace que la idea de que todos somos parte de algo común, de que tenemos intereses compartidos, de que lo que le pasa al vecino me importa aunque no le conozca, tenga algún peso en la realidad cotidiana. En Estados Unidos, ese espacio compartido prácticamente no existe fuera de algunas ciudades excepcionales como Nueva York. La experiencia cotidiana del americano medio no incluye cruzarse con desconocidos de manera regular, no incluye depender del mismo autobús que depende su vecino, no incluye la fricción social productiva que viene de tener que compartir el espacio público con gente distinta a ti. La experiencia cotidiana es la de un individuo aislado en una máquina privada, moviéndose por espacios diseñados exclusivamente para esa máquina, sin contacto real con el espacio que le rodea ni con las personas que lo habitan. Y cuando esa es tu experiencia cotidiana durante toda tu vida, cuando esa es la experiencia de tus padres y de los padres de tus padres, el individualismo no es una filosofía política que eliges. Es simplemente la descripción de la realidad que conoces. La idea de que el gobierno debería proveer transporte público, o sanidad universal, o espacios comunes de calidad, no es solo una posición política con la que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Es una idea que, para alguien cuya experiencia vital entera ha sido la del aislamiento privado, resulta casi literalmente difícil de imaginar. Casi abstracta. Como algo que existe en los libros, pero no en el mundo real que conoces. Esto explica, mejor que ningún análisis puramente económico o puramente ideológico, porque el debate político en Estados Unidos sobre cosas como la sanidad universal o el transporte público tiene una textura tan diferente al mismo debate en Europa. No es solo que los americanos sean más o menos generosos, más o menos solidarios. Es que la infraestructura física de su vida cotidiana no les ha dado la experiencia que haría que esas ideas tuvieran sentido de manera inmediata y visceral. Pero volvamos a la calle. Porque hay otro elemento en esta historia que no hemos mencionado todavía y que es probablemente el más incómodo de todos. La relación americana con el espacio público no puede entenderse sin hablar de raza. La historia del urbanismo americano del siglo XX es, en una parte enorme y sistemáticamente ignorada, la historia de cómo el diseño del espacio físico fue utilizado como herramienta de segregación racial. Las autopistas no se construyeron solo para conectar ciudades. En muchos casos,
fueron trazadas deliberadamente para destruir barrios negros prósperos y para crear barreras físicas entre comunidades blancas y comunidades negras. En Miami, la autopista enero del 95 destruyó el barrio de Overtown, que en los años 40 y 50 era uno de los centros culturales afroamericanos más vibrantes del sur de Estados Unidos, conocido como el Harlem del Sur. En Nashville, la enero del 40 fue trazada para dividir el barrio universitario negro de Fisk. En Birmingham, en Nueva Orleans, en Detroit, en ciudad tras ciudad, la historia se repite, las autopistas llegan, los barrios negros son demolidos, los residentes son desplazados, y la topografía de la segregación queda grabada en hormigón durante décadas. Y las políticas de vivienda suburbana completaron lo que las autopistas empezaron. Los programas federales de crédito hipotecario que hicieron posible el sueño de la casa propia para la clase media americana después de la Segunda Guerra Mundial no estaban disponibles para los americanos negros. La política, conocida como redlining, marcaba en rojo los barrios con población negra, lo que los hacía inelegibles para crédito hipotecario federal y para inversión privada. El resultado fue que mientras la clase media blanca se trasladaba a los suburbios nuevos y prósperos, construidos con dinero federal y con infraestructura financiada por los impuestos de todos, la población negra quedaba confinada en barrios del centro de las ciudades que, al mismo tiempo, estaban siendo demolidos por las autopistas y abandonados por la inversión pública. Esta historia tiene consecuencias que llegan hasta hoy con una claridad que duele. La brecha de riqueza racial en Estados Unidos, que es una de las más grandes del mundo desarrollado, se explica en una parte enorme por esta historia de exclusión sistemática del acceso a la propiedad inmobiliaria en el momento histórico en que esa propiedad se convirtió en el principal mecanismo de acumulación de riqueza para la clase media americana. Y esto se conecta con el miedo a la calle de una manera que es importante entender. Porque cuando los americanos blancos de clase media hablan del miedo a ciertos barrios, a ciertas calles, a ciertos espacios públicos, están hablando de algo que tiene una historia específica. No solo de inseguridad objetiva, aunque esa inseguridad existe y tiene causas reales. También de décadas de segregación, de una geografía urbana diseñada para separar, de una cultura mediática que ha asociado sistemáticamente ciertos tipos de espacios y ciertos tipos de personas con el peligro. El miedo a la calle en Estados Unidos no es simplemente el miedo a la criminalidad. Es también el sedimento acumulado de una historia de racismo estructural que se expresó físicamente en la forma en que se construyeron las ciudades. Y todo esto, todo este peso histórico, todo este diseño deliberado, todo este circuito de aislamiento y miedo y desconfianza, tiene efectos concretos y medibles en la vida cotidiana de las personas que viven dentro de él. Los estudios de salud pública son brutalmente claros al respecto. Los americanos que viven en entornos diseñados para el coche, que no caminan, que no tienen espacios públicos de calidad cerca de sus casas, tienen peores resultados de salud en casi todos los indicadores. Más obesidad, más diabetes, más enfermedades cardiovasculares, más depresión, más ansiedad, más soledad. El informe del Surgeon General americano de 2023 sobre la epidemia de soledad en Estados Unidos es uno de los documentos más reveladores y más perturbadores que ha producido el gobierno americano en años recientes. Concluye que la soledad y el aislamiento social son tan dañinos para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Y que Estados Unidos está viviendo una epidemia de soledad que no tiene precedentes en su historia reciente. ¿Cuánta de esa soledad es consecuencia del diseño urbano? ¿Cuánta de esa soledad viene de vivir en barrios donde no conoces a tus vecinos, donde no hay espacios para encontrarte con ellos, donde la única experiencia de espacio público que tienes es el aparcamiento del supermercado? No hay una respuesta exacta a esa pregunta. Pero los investigadores que estudian estas conexiones, y cada vez son más, apuntan consistentemente en la misma dirección. El entorno físico en el que vivimos moldea nuestra experiencia social de maneras que son profundas y que apenas estamos empezando a entender. Y hay un elemento final en esta historia que es quizás el más esperanzador y el más frustrante al mismo tiempo. Porque no siempre fue así. Y en algunos lugares, está cambiando. Hay ciudades americanas que, en los últimos 20 años, han emprendido transformaciones radicales de su espacio público. Portland, Oregón, construyó un sistema de tranvía y de transporte público que ha cambiado la forma en que sus residentes se mueven y se relacionan con la ciudad. Minneapolis eliminó las leyes de zonificación que prohibían la construcción de viviendas densas en barrios residenciales. Houston, que no tiene código de zonificación formal, permite una mezcla de usos que resulta en algunos barrios sorprendentemente vibrantes y transitables. Ciudades medianas como Bozeman, Montana, o Chattanooga, Tennessee, han invertido en infraestructura peatonal y han visto cómo esa inversión transforma la economía local y la calidad de vida de sus residentes. Y lo más importante, cuando se hacen encuestas a americanos sobre lo que quieren de sus barrios, las respuestas son reveladoras.
La mayoría quiere poder caminar a las tiendas. La mayoría quiere espacios públicos de calidad. La mayoría quiere menos dependencia del coche. La mayoría, cuando se le presenta la opción real, elige la vida urbana densa y transitable sobre el suburbio aislado. El problema no es lo que la gente quiere. El problema son los sistemas legales, políticos y económicos que hacen que lo que la gente quiere sea, en la mayor parte del país, literalmente ilegal de construir. Pero esos sistemas están siendo cuestionados. Están siendo reformados, lentamente, con resistencia enorme, con victorias parciales y con derrotas frustrantes. Y la historia del urbanismo americano, que durante 70 años fue la historia de un modelo que se expandía sin cuestionamiento y que parecía tan inevitable como el paisaje natural, está empezando a ser también la historia de un modelo que, por primera vez, está siendo visto por muchos americanos no como el estado natural de las cosas sino como una elección. Una elección que se tomó en un momento determinado, por razones determinadas, con consecuencias que se pueden analizar y criticar, y en última instancia, revertir. Eso es lo más importante que se puede decir al final de esta historia. No que Estados Unidos esté condenado. No que la situación sea irreversible. Sino que la primera condición para cambiar algo es entenderlo. Ver la jaula. Ver que lo que parece el paisaje natural del mundo es en realidad una construcción, una elección, un conjunto de decisiones tomadas por personas con intereses específicos en un momento histórico específico. El americano que sale a la acera vacía de su barrio suburbano un martes por la mañana y siente esa extrañeza difícil de nombrar, esa sensación de que algo no está del todo bien, está percibiendo algo real. Está percibiendo la distancia entre cómo están las cosas y cómo podrían ser. Entre el entorno que le han dado y el entorno que, si pudiera elegir libremente, tal vez elegiría. Y esa percepción, esa incomodidad, ese momento de duda ante la acera vacía, es exactamente el punto de partida de cualquier cambio posible. Porque no se puede cambiar lo que no se puede ver. Y ya son muchos los que, por fin, están empezando a ver.